Ya igual la vamos a grabar, igual la voy a subir para que todos lo vean, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que de lo que voy a mencionar ahora no voy a demostrar nada, lo más probable, ¿no? Porque no nos vamos a detener, no vamos a poder. Así que le voy a mostrar con un montón de resultados. Más bien yo creo que la clase será una cosa así. Tampoco es la idea, pero bueno, no hay otra opción. Ya, entonces, eh, le recuerdo que es lo que estábamos haciendo. Estábamos viendo las propiedades de las formas diferenciales cuando eran cerradas y cuando eran exactas, ¿no? Le había mostrado un teorema, bueno, de partida, que era una forma exacta. Estas cosas omegas, los que llamamos unoformas, eran, les recuerdo, son los integrandos, ¿sí? Es lo que uno integra bueno, en la integral, ¿no? Estas cosas tienen esta pinta, ¿sí? Es una cosa así como una función de z más otra función en dz barra. Espérenme un momentito. Denme un segundo, por favor. Justo llegó alguien, tengo que abrir la puerta. Ya, disculpen la interrupción. Justo tenía que llegar alguien. Ya, continuemos. Entonces le decía que teníamos estos integrandos y había visto que existían dos cosas, dos características fundamentales que eran las formas exactas y las formas cerradas, ¿no? Ya recuerdo, las formas exactas eran ¿qué cosa? Cuando existe una primitiva global, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Tenía que ver con el tema del diferencial, ¿cierto? Ya. Y la cerrada era que existía una primitiva local, ya una cosa global, la otra es local. Eso era en simples palabras, ¿no? Ya. Y lo que le mostré en la clase anterior, y le dije que iba a profundizar ahora en la clase de ahora, que lo tenemos pendiente, es el teorema de equivalencias, lo que caracteriza a las formas exactas, ¿cierto? Y ese es el teoremazo que, bueno, nos lo demostramos, que es una demostración súper larga, que dice que son equivalentes, me voy a saltar la hipótesis, pero se entiende igual creo, son equivalentes tres cosas. Primero que la forma exacta. Segundo era qué cosa, que para todo camino cerrado la integral es cero, ¿sí? Y tercera cosa era que cuando tú tienes dos caminos que tienen los extremos iguales, ¿sí? Que parten donde mismo y terminan donde mismo, entonces la integral es invariante. Ya, estas tres cositas al final eran equivalentes, ¿no? Y esto es lo que caracteriza entonces de manera totalmente equivalente las formas exactas. Igual habían alguna hipótesis ahí que me estoy saltando, que el U era un abierto conexo, etc. Donde está definida la forma diferencial. Ya, lo que queda pendiente entonces es mostrarle este mismo resultado, pero ¿qué pasa con las formas cerradas? Ya, esta es la equivalencia ahora, el teorema similar, pero en formas cerradas. Bien. Vamos a ver cómo se demuestra entonces qué es lo que hay que decir para ver las formas cerradas. Como ya sabemos, una forma cerrada es una primitiva, tiene asociada a una primitiva local. Es una condición más débil de ser exacta, ¿sí? Por lo tanto es más general, ¿ya? Si es una condición más débil, lo que vamos a obtener en el teorema de equivalencia de las formas cerradas es algo similar a esto, o a esto, pero de forma más débil, ¿ya? Tenemos que estar preparados para eso. A ver qué es lo que va a pasar aquí con respecto a las formas cerradas. Entonces ahora le voy a anunciar al tiro el teorema, por lo menos para que lo conozca, cómo se caracterizan las formas cerradas ahora. Teorema. Entonces lo mismo, sea omega
que lo vamos a escribir así como en la descomposición real, ¿ya? A de X más B de Y, les recuerdo que esa era la descomposición en variable real que hacíamos, de las formas de los integrandos. Una forma continua, como todas las que hemos hecho, siempre son continuas en su dominio U. Ya. Entonces son equivalentes. Si tiene cualquier pregunta me dice nomás. Son equivalentes, también vamos a encontrar tres cosas, ¿ya? Primero, la forma es cerrada, obviamente. ¿A qué será equivalente esto? Existe un análogo para el caso anterior. ¿Qué decía la propiedad 2? Decía que para todo camino cerrado, la integral vale 0. ¿Ya? Algo que no he dicho acá, lo que está detrás, ¿cierto? Esto no lo noté, pero lo vimos en la clase anterior. Estos caminos siempre eran C1 por partes. ¿Se acuerda de eso? Ya. Los gammas en todas estas condiciones siempre eran así, C1 por parte. Porque la integral la definimos en caminos C1 por parte. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora es que hay una condición que es un poco más débil, que no vamos a necesitar que la integral sea 0 en todo camino cerrado. Lo único que nos va a servir, o sea, lo único que va a bastar, perdón, para que una forma sea cerrada, es que la integral sea 0, pero en todo rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Voy a anotarlo acá en color azul. ¿Qué es un rectángulo? Estos Q se anotan así. O sea, los rectángulos en este contexto se anotan con la letra Q. ¿Y qué es un rectángulo en C? No es ni más ni menos que lo que usted imagina. Es un intervalo cruz en C. ¿No? Es una cosa así. Eso es un rectángulo Q. ¿Ya? Y si estamos hablando entonces de integrar sobre la frontera de un rectángulo, lo que estamos haciendo es integrar de esta manera, en el sentido antihorario, la frontera de un rectángulo. ¿Bien? Eso es. Son 4 líneas entonces, son 4 líneas, 2 verticales y 2 horizontales. Y los rectángulos, como usted puede ver, siempre son con los lados paralelos a los ejes, ¿no? No estamos hablando de un rectángulo que es así, rotado, ¿no? Eso no está aquí, ¿no? Son rectángulos que son con los lados paralelos a los ejes. De tal manera que se pueden escribir así, un intervalo cruz, otro intervalo. Ya, basta con eso, no que sea integral cero en todo camino cerrado, sino solamente en los rectángulos. Ya, basta con eso. Y esas dos condiciones entonces son equivalentes para ver que una forma es cerrada. Y además hay una tercera equivalencia, además, pero se le pide que la forma diferencial sea de clase C1. Si omega es de clase C1, que es una condición adicional que hay que añadir al teorema, si la forma es de clase C1, lo anterior además es equivalente a un tercer punto. 3, entonces. Si es de clase C1, además se tiene lo siguiente equivalente a esto, que las derivadas cruzadas, ¿sí? La derivada en y de la componente A es igual a la derivada en x de la componente B. Que esto también lo vimos en la primera clase cuando hablamos de integrales. Yo le había comentado que esto ya lo demostramos, que si una forma era cerrada, entonces se tenía este ítem 3. Y lo vimos en la demostración de una equivalencia para un solo lado. Pues cerrado implica esto. Pero el teorema es más todavía, ¿no? Porque si se cumple esto, a su vez también la forma será cerrada. Es recíproco. ¿Ya? Entonces, esto que tiene usted aquí, se lo presento, es la manera de entender las formas cerradas.
¿vale? Todo esto hace referencia a cuando existen primitivas, ¿cierto? Si hablamos de funciones, es como que una función, sí, tengo una primitiva, yo sé que usted entiende lo que eso significa. En realidad son las formas las que tienen primitivas, pero bueno, en simples términos es como que una función tenga una primitiva, igual que una función tiene una derivada. Vuelvo a repetirle el ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿no? Esta forma de z partido por z, esta forma es cerrada, pero no exacta, en C estrella. ¿Ya? Este es un ejemplo que vimos en la clase anterior. ¿Qué significa eso? Que tiene una primitiva local y no global. ¿Y cuál era esa primitiva? En realidad basta cualquier ramo del logaritmo, cualquiera de todos esos. Ya. Bien, eso es entonces lo que caracteriza las formas, las más importantes que vamos a ver. La demostración de ese teorema es súper larga, no lo vamos a ver. Tardaría yo creo que una clase completa para demostrarlo, o quizás la mitad de una clase completa. Y de aquí salen algunos resultados igual. Por ejemplo, ¿qué pasa en los abiertos convexos? Ya igual se pueden haber unos corolarios, ahí usted lo puede revisar en el apunte. Por ejemplo, en un abierto convexo, no sé si sabe lo que es un abierto convexo. Bueno, existen los conexos y los convexos. Ya, convexo es, en esencia, es que todo par de puntos se puede unir por una línea recta sin salirse del abierto, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí no es convexo, esto que está acá sí es convexo. En ese tipo de abierto uno puede dar distintas características, ¿ya? Lo puede encontrar usted en el apunte, para abiertos convexos y no convexos. Profe, ahí la hipótesis que se usa es convexidad o que a veces se ocupa como simplemente conexo, que como en contextos como de geometría. Ya, ya, igual es una muy buena pregunta. Para responder eso, se tiene que hablar un poquito de algo que se llama homotopía de caminos. ¿Eso lo han escuchado? Lo voy a anotar acá. No sé si esto lo han visto alguna vez en la vida. Homotopía de caminos. Yo lo estaba leyendo un poco para el trabajo. Ya. ¿Alguien ha escuchado este concepto? Sí, ¿no? ¿Hay alguien ahí aparte del Emilio? En el trabajo, básicamente homotopía. Ya. Sí, mira, cuando uno estudia homotopía, que le voy a hacer no sé, una breve introducción a homotopía de caminos para que se quede con la idea, por lo menos, de qué es. Sí, cuando uno estudia homotopías de caminos, exactamente uno puede hablar de espacio, o sea, perdón, de espacio, de abiertos que son simplemente conexos, existen otros abiertos que se llaman estrellados. Eh, en los cuales sí ocurre lo que tú estás diciendo. Es decir, claro, como que se puede precisar más aún cuando tú hablas de homotopía, sí, no solamente en convexo, sino en simplemente conexo, sí. Y más aún en otras cosas que se llaman abiertos estrellados. Pero bueno, tampoco vamos a entrar tanto en detalle, pero sí como que se puede precisar más al respecto. Le voy a comentar en simples palabras qué es homotopía. Homotopía bueno, es una rama del estudio de los caminos que hace referencia a la deformación de caminos, ¿ya? Deformación de manera continua. Es como una especie es como meterle topología a los caminos, una cosa así, ¿ya? En el sentido de que cuando tú tienes esto, voy a hacer el dibujito típico
de la taza de café que se deforma en una rosquilla, ¿no es cierto? Ese proceso deformativo es un homeomorfismo, ¿no? Pero ese proceso deformativo de lo que está detrás, claro, es como deformarlo de forma suavecita, ¿no? De manera continua, de que sea de manera como muy pausado, que se preserve todas las propiedades topológicas. Ya, es algo similar la homotopía, pero sobre los caminos. No se habla de homeomorfismo entre caminos, pero es una cosa así. Lo que quiere decir es que si yo tengo, por ejemplo, este camino de aquí, yo lo puedo empezar a deformar, ¿ya? Sucesivamente, como que ahora voy a tener este camino, ahora lo puedo deformar un poco más, lo puedo deformar un poco más, lo puedo deformar un poco más, y así sucesivamente voy a llegar, no sé, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, voy a llegar a un círculo perfecto, ¿no? Una circunferencia. Ya, no puedo hacerle la animación en este momento, tiene que usted imaginárselo, pero si me está viendo en la cámara es como que, claro, tengo un camino así deforme y como que lo empiezo a como deformar, ¿cierto? Eso es un proceso continuo, de tomar un camino y empezar a modificarlo hasta llegar a otro. Eso se llama homotopía, en simples palabras, ¿no? La cosa Al es final es que como tener una cuerda y deformarla, pues, ¿no? Sin cortarla. sí, precisamente, tenía un elástico y lo estiráis y después vuelve, por ejemplo, ¿no? La cosa es que esto a simples palabras creo que puede ser como muy trivial, porque si tú lo ves de esta forma, tú puedes asegurarme de que este objeto puede llegar a ser este objeto. Y creo que eso no es un misterio para ustedes, o sea, como que yo lo veo, ¿no? Como que tengo una cuerda, la puedo como estirar un poco hasta formar una circunferencia. Entonces, ¿qué tiene de especial este tema? La cosa es que lo que tiene de especial este objeto, la homotopía, todo este estudio, es dónde está inmerso el camino, ¿sí? Vuelvo a dibujar el camino. Si el camino no es una cosa así, si el camino no es una cosa así, y el abierto en el cual yo estoy trabajando es así, este es el espacio ambiente del camino, vale, no hay problema, como que voy a empezar a deformarlo dentro de este U, y lo puedo transformar en una circunferencia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el U tiene hoyitos? Tiene justo un hoyito aquí, no sé, pues tiene justo un hoyito acá, y acá tiene otro agujero, qué sé yo. Como que se da cuenta que no voy a poder transformarlo en una circunferencia. Es como el caso de cuando tú tienes un elástico, así, y tienes un hoyito aquí, y tú intentas sacarlo de ese hoyito, imagínate que tienes como, no sé, es un elástico que está pegado con un palo así. No tengo acá a ver si encuentro un cordel para ilustrar la situación. Ya, miren la cámara. Si tengo así el cargador de mi teléfono. Si tengo esto así, este es el cordel, y tengo aquí un palo que lo sujeta, como que el coso no se va a poder salir de ahí, ¿cierto? No se va a poder mover de acá. Entonces, por ejemplo, yo quisiera achicar esto, lo quisiera achicar, lo empiezo a achicar. Esto es homotopía, ¿no? Lo empiezo a deformar, lo empiezo a deformar, pero como tiene un palo aquí metido, no se va a poder salir de ese palo. No por ejemplo, no podría reducirlo a un punto, ¿cierto? Entonces, la homotopía tiene mucha relación como qué propiedades tiene el espacio de ambiente en el cual yo deformo el camino. ¿Ya? Si el espacio, por ejemplo, es todo C, los caminos son súper libres, ¿sí? Como que se pueden deformar con mucha libertad. La cosa es, claro, ¿qué pasa si tiene hoyitos? ¿Qué pasa si el espacio es convexo, por ejemplo? Que estábamos hablando antes. Ahí como que entra en juego todo un estudio de la homotopía, precisamente. Para definir homotopía de manera formal, la definición formal de la homotopía se hace con es una función continua que tiene dos variables. Eso es en simples palabras, una homotopía. Espérame, déjeme buscar la definición formal. ¿Dónde está?
Ya. Es una función. Le voy a dar la definición formal de cuándo dos caminos son homotópicos. Ya esto le voy a dar para que se lo pueda ver en su cabeza por lo menos. Definición. Entonces, dos caminos continuos, decimos que gamma 1 y gamma 2, lo mismo que antes, eran funciones, les recuerdo, eran funciones definidas en el 0, 1 que van a parar a luz, que son continuos. Estos eran caminos, ¿cierto? Decimos que gamma 1 y gamma 2 son homotópicos. Si existe una función, es una función continua, todo esto es de manera continua, ¿cierto? Es una función continua h mayúscula de homotopía, ¿cierto? Que es una función de dos variables, definida entonces en el 0,1 cruz 0,1, que va a parar al abierto U, que hace ¿qué cosa? Que hace lo siguiente, que... Ay, espérame, que se me pierden las pestañitas. Que hace lo siguiente, que h tiene dos variables. El h es una función de dos variables. Depende de las variables s y depende de la variable t, ¿ya? La variable t es lo que se llama la variable temporal. Es cómo se mueve el camino, ¿ya? A lo que me refiero es lo siguiente. Si tomo h0 en t me va a dar el primer camino, el gamma 1, tal cual. Y si tomo h1 en t, me va a dar el segundo camino, tal cual. ¿Bien? Se da cuenta que entonces la variable t es la misma variable del camino, es como con el tiempo el camino se va construyendo, ¿sí? Mientras que la variable s es lo que se llama la variable de homotopía. Si tú fijas el t, ya piensa lo siguiente, si tú fijas el t y consideras moverte en la variable s, es decir, como si lo vieras de esta forma, gamma s de t, ¿ya? Pensando en el t fijo y la s que se mueve, esto, viendo ese conjunto, son todas las fases del camino cuando se empieza a deformar. No puedo hacer un dibujo bonito, pero es claro, si usted se lo imagina como un GIF, es como... Y ahí tiene una infinidad, una colección de infinitos caminos. Para cada S, en el intervalo 0,1, voy a tener un camino distinto. ¿Sí? Y eso me genera una colección infinita de puros caminos que se deforman de manera continua. Ya, esto es la homotopía, ¿bien? ¿Qué más le puedo decir? La relación de homotopía, dos caminos son homotópicos, eso es una relación de equivalencia. Se puede demostrar, ¿ya? Cuando dos caminos son homotópicos, se puede decir que es una relación de equivalencia. También se puede hablar hay distintos tipos de homotopía incluso. Está esta homotopía que le estoy mostrando. Existe la homotopía específicamente cuando los extremos están fijos, ya que es deformar a ver, voy a hacerle otro dibujo ahora. Existe otro concepto de homotopía, es específicamente cuando los extremos están fijos, ¿ya? Los extremos entonces no se pueden deformar. Si tengo este camino gamma 1 y quiero llegar a este camino gamma 2, yo lo puedo deformar así, ¿cierto? Lo empiezo a deformar, lo empiezo a deformar, lo empiezo a deformar y así de manera continua hasta llegar al otro. Pero sin levantar los extremos. Eso se llama homotopía con extremos fijos. ¿Ya? Que es como lo mismo, pero es un tipo específico de homotopía. Y igual existe otra que es homotopía de camino cerrado, también.
que es específicamente la homotopía cuando los caminos son cerraditos, ¿no? Y no se despegan de ser cerrados. Por ejemplo, esto. Ya, bueno, hay como tres tipos de homotopías, y se lo comento a grandes rasgos, de esto se trata la homotopía. La cosa es que, claro, esto ya produce todo un estudio sobre los caminos, ¿ya? Y si tenemos todo un estudio sobre los caminos, eso nos va a entregar propiedades sobre las integrales, ¿sí? Te va a entregar información sobre integrar de manera compleja sobre caminos. Por ejemplo, esto que está aquí, esta situación de acá. Uno dice que un camino es trivial, ya, esto es como una definición matemática. Cuando uno dice que un camino es trivial, cuando un camino se puede deformar en un punto, de manera homotópica. ¿Ya? Se lo adelanto. Esto se llaman caminos triviales. Cuando un camino se puede hacer homotópico, equivalente homotópicamente a un punto. Si tengo un camino que es trivial y yo quiero calcularle la integral a este camino sobre una cierta forma, spoiler, esto va a ser 0. Porque es como que calcularle la integral del camino en este camino va a ser la misma que la integral en este camino. Y la integral en un punto es 0, ¿no? ¿Ok? De hecho, ese es un teorema. Lo que le acabo de mencionar. Si tengo una forma que es cerrada, y a eso es como ya respecto de las propiedades de la integral, derechamente, ¿no? Si tengo una forma que es cerrada, y tengo dos caminos que son equivalentes entre ellos, por ejemplo, con extremos fijos, pensemos en eso, por ejemplo, entonces la integral se conserva, por ejemplo. También ocurre para caminos que son homotópicos de forma cerrada. Sí, caminos cerrados. Homotopía de caminos cerrados se llama eso. También ocurre el mismo fenómeno. La integral también se conserva. Entonces, si yo quiero calcular la integral en este camino y ese camino lo logro deformar, qué sé yo, en este otro que es más chiquitito, la integral, si la forma es cerrada, las integrales van a ser iguales. Eso también es una información muy importante. Y así, bueno, así se obtienen hartas aplicaciones para la integral. Ahí le invito a leer el archivo, el apunte de complejo que está. Habla de todo esto, más precisamente, caminos que son conjuntos simplemente conexos, como lo decía, conjuntos estrellados. Cuando quiero integrar, por ejemplo, si el espacio de ambiente donde vive el camino, esto es como el mejor caso posible, si tengo un camino que es así, qué sé yo, un camino así, pero el espacio de ambiente U es un disco, es la mejor situación posible porque ahí no tengo ninguna restricción en cómo mover la homotopía de ese camino. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, si tiene un hoyito o tiene dos hoyitos, ahí se complica mucho más. ¿Ya? Eso. Incluso con este tema de la homotopía y los caminos, o sea, los abiertos conexos, convexos, simplemente conexos, con toda esa herramienta de cosas, uno puede hacer una mezcla de algo que yo le comenté, que vimos hace mucho tiempo. Le voy a hacer un recuerdo. Cuando tú tienes una función holomorfa, las partes real e imaginarias son armónicas. ¿Se acuerda de eso? Voy a anotar eso. Si tengo una función que era así, u más ib, que es holomorfa,
entonces la U y la B son armónicas. ¿Qué significaba eso? Armonía es que el laplaciano es nulo, ¿sí? Ya. Eso se puede, es un teorema de equivalencia. Ya realmente existe el recíproco. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos funciones armónicas, U y B, perdón, al revés, si yo tengo una función armónica U, ¿ya? Tengo una función armónica U, y tengo en un espacio que es simplemente conexo, entonces esa U va a ser la parte real de una función F, que es holomorfa. Ya es una especie de recíproco de este tema. Ya, hay una gran equivalencia ahí, una gran conexión entre las funciones armónicas y las funciones holomorfas. ¿Bien? Todo eso se puede demostrar entonces habiendo estudiado esto de homotopía y abiertos simplemente conexos. Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Yo voy a tomar desayunito un poco. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, si tengo un dominio simplemente conexo y tengo una forma cerrada sobre ese dominio, mi forma en verdad es exacta, pues, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, muy bien. Ese es un teorema, de hecho. Sí, está, lo voy a encontrar ahí en el apunte, claro. Que hay una primitiva local en un abierto simplemente conexo, significa que la primitiva no es solo local, realmente global. Eso dice mucho, ¿no? En el caso que vimos nosotros, cuando el contraejemplo que les mostré de una forma que era cerrada, vuelvo a dar ese ejemplo, el de z partido por z, que esta es cerrada pero no exacta en C estrella, es cerrada pero no exacta en C estrella, y esto ocurre porque el C estrella es precisamente el plano complejo, pero tiene un hoyito. Como tiene un hoyito, eso causa problemas. De hecho, ese espacio no es simplemente conexo. ¿Sí? Porque tiene un hoyito, simplemente por eso. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Duda. Dime un momento, me quiero abrigar, me dio frío. Ya. Si no hay preguntas, entonces le voy a hacer un repaso del último capítulo del curso, que es lo que se llama la teoría de Cauchy. Ya que este es el punto culmine del curso de variable compleja. Entonces, le voy a hacer un repaso así como una pasada bien rápida a la rápida de qué se trata este capítulo de la teoría de Cauchy. Capítulo 4, teoría de Cauchy. Este tema es como la explosión de todas las cosas previas que se vieron en la variable compleja en este curso. Aquí como que se empieza a condensar todo y aparecen un montón de resultados súper importantes en variable compleja, pero un montón. Son muchos y son todos importantes, de hecho.
La teoría de Cauchy se llama así porque está basada en un resultado, en realidad como en tres, pero hay uno en particular que es el más importante a mi juicio, y se lo voy a comentar enseguida. Se llama la fórmula integral de Cauchy, y es un teoremazo. Pero antes de eso, le tengo que hablar de lo que se llama un índice de un camino. ¿Qué es el índice de un camino? El índice de un camino es, bueno, específicamente para caminos cerrados. Voy a ponerlo entre paréntesis. Específicamente esto se define para caminos cerrados de la siguiente manera. Si tú tienes un gamma, camino cerrado, y tienes un punto Z0 que no es parte del camino, ¿ya? Tienes un punto fijo que no es parte del camino, se define el índice del camino gamma sobre el Z0, lo vamos a anotar así, I mayúscula de gamma sobre Z0, se define de esta forma, es una integral. Es 1 partido por 2 pi, la integral sobre gamma de esto, de z partido por z sobre menos z0. ¿Ya? Eso es el índice de un camino, ahí está la definición formal, pero ¿qué es? ¿Qué es esto en realidad? ¿De qué se trata el índice de un camino? Se trata de las vueltas que da un camino respecto a un punto fijo. Eso es. ¿Ya? La definición formal es con esta integral. Fíjese que acá apareció el trasladado de esta forma que estaba asociada al logaritmo, ¿sí? Solo que ahora está trasladado por un z0. Ojo con eso. Esta forma entonces no era exacta. Esto es cerrado. ¿Ya? Como esta forma no es cerrada, observación, como esta forma no es exacta, perdón, eso quise decir, como no es exacta y este es un camino cerrado, esta integral no es cero. Esta integral no es cero al tiro, porque el camino no es cerrado. Perdón, no es exacto, ¿qué estoy diciendo? No es exacto. ¿Ya? Bien. Lo que sí se puede demostrar es que esta integral de aquí es un número entero. De hecho, es una cosa así, 2pi por un k. Se puede demostrar eso. De tal manera que esta cosa es un número entero. Eso se puede demostrar, no se lo voy a demostrar, pero el índice de un camino es un número entero. Este objeto que está acá es un número entero. Aunque la demostración de ese fenómeno no es difícil, es porque está asociado a un logaritmo. Y como ya hemos visto, los logaritmos difieren entre ellos por un múltiplo entero de 2pi. Bueno, en fin. Como le decía, entonces, el índice de un camino está asociado a cuántas vueltas da un camino respecto a un punto. Si yo tengo una cosa así, tengo un punto fijo, z0, y tengo un camino cerrado que hace esto, el índice entonces será 1, ni más ni menos. Si tengo por otro lado, por ejemplo, el mismo z0, y tengo el mismo camino, pero ahora la dirección está al revés, ¿sí? El camino se mueve en el sentido horario, el índice de este camino será menos 1, por ejemplo. Si tengo una cosa así, y ahí uno puede empezar a complicar la cosa, ¿no? Si tengo el z0, que es ese puntito que está ahí, y hago esto así. ¿Sí? Y me muevo de esta manera, así. Chun, 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 chun. Ahí el índice será 2. ¿Sí? Hago 2 vueltas sobre el camino, o sea, sobre el punto, etc. ¿Ya? Eso es el índice de un camino. Tiene que ver con cuántas vueltas se da alrededor de un punto. También puedo considerar qué ocurre si tengo, no sé, pues este camino así. Piense, por ejemplo, en este caminito, otro ejemplo. Tengo este camino cerrado y tengo el punto acá afuera.
Así como terriblemente nada que ver. En ese caso, el índice será 0. ¿Ya? Ya, eso es lo primero que tiene que saber usted para hablar de teoría de Cauchy. Porque el índice de un camino entrega información muy importante. Ya. Y de hecho, el índice de un camino se conserva bajo homotopía de caminos cerrados. ¿Ya? Esto también es un teorema. Si tengo un camino cerrado que es homotópicamente equivalente a este otro camino cerrado y tengo un mismo punto fijo, el índice se va a conservar. ¿Por qué pasa eso? Por lo que ya vimos anteriormente, porque como se define como una integral, la integral va a ser invariante homotópicamente por caminos cerrados. Entonces el índice va a ser invariante. Ya, con eso dicho, le voy a presentar ahora una cosa que se llama el teorema de Cauchy, que también es un teoremazo. Súper potente, muy potente. Teorema de Cauchy. Este no es la fórmula integral de Cauchy que ya se lo comenté, pero es como el corazón que está antes de la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué dice este teorema? Es muy sencillo el enunciado y muy potente el resultado. Si tengo una función que sea holomorfa, entonces la forma diferencial f de z es cerrada. Ese es el teorema. Y el U es un abierto cualquiera. ¿Qué significa esto? Esto tiene un montón de consecuencias muy importantes. Mire, esto significa lo siguiente. Si yo tengo una función, ¿vale? Tengo una función que es holomorfa. Pensemos esto un momento, por un momento. Imagínense solamente esto. Tengo una función que es holomorfa. Fin. Ni más ni menos. Como ya hemos visto anteriormente en el curso, cuando tengo una función holomorfa, significa que, claro, la puedo derivar de manera compleja. Entonces voy a obtener una función f'. Como ya hemos visto también, esta función f' también es holomorfa, de hecho. ¿Ya? Entonces voy a obtener una función f', que también es holomorfa, y así sucesivamente, ¿no? Este es un resultado que en algún momento se los comenté, que las funciones holomorfas al final son infinitamente diferenciables. Se puede seguir derivando y todas las derivadas van a ser holomorfas. Pero el teorema de Cauchy hace el trabajo recíproco. Si tengo una función holomorfa, ahora me puedo ir para arriba. Entonces acá voy a obtener una primitiva, ojo que es de manera local, ¿ya? Es distinto. Esto va a ser de manera local, pero igual voy a tener una primitiva y de hecho esta primitiva también va a ser holomorfa. Y si tengo esta primitiva holomorfa, también voy a poder subir para arriba. Otra primitiva, qué sé yo, f2. Y también será holomorfa. La diferencia con el proceso de irme para arriba es que el dominio se va achicando porque todo es de manera local. A diferencia cuando voy derivando, que el dominio de la derivada se conserva. Eso es el teorema de Cauchy, en simples palabras. Todas las funciones holomorfas tienen primitivas locales. ¿Ya?
Bueno, la demostración de ese teorema, como se lo puede imaginar, también es bastante largo. No es precisamente difícil. O sea, cuando uno ya lo ve así como ya lo veis en un libro y te decía, no, tampoco es tan difícil. A la persona que se le ocurrió demostrar esto, a Cochí, es un montón de trabajo, así como muy ingenioso. Em, pero bueno, es muy largo para hacerlo ahora en realidad. Este, ay, ¿qué más le voy a comentar? Y de hecho, este resultado se puede extender un poco más. Acá en el apunte lo muestran como un corolario. ¿En qué sentido se puede extender un poco más? Se puede extender un poco más que eh, uno puede decir que la función sea holomorfa. Se puede debilitar un poco más el enunciado, sacando que sea holomorfa en todo U. Incluso se puede decir que holomorfa en un U sin un segmento de recta. Ya ahí te lo puede encontrar eso en el apunte. Aparece en U menos R. Y el resultado sigue siendo el mismo. Eso también es bien potente, es debilitar un poco la hipótesis. Que sea holomorfa en el U sacándole un segmento de recta. Eso tiene relación directa con el logaritmo. ¿Se acuerda que el logaritmo el dominio es una cuestión que sé sacándole una recta, ¿no? Bien. Ya con esto hay alguna duda. ¿Qué le parece el teorema de Cauchy? ¿No hay pregunta? Ya. Entonces, el teorema de Cauchy se ocupa para demostrar, este es el teorema que necesito que vean, que tienen que ver, que se llama la fórmula integral de Cauchy. Que a mi juicio este teorema es central en el tema. Muy, muy, muy importante. Mucho. Muy importante. La fórmula integral de Cauchy. ¿Qué dice la fórmula integral de Cauchy? Sea, tengo una función f holomorfa tengo una función holomorfa y tengo un camino vamos a definir un intervalo a, b cualquiera, ¿no? Que va para la luz. Que sea un camino continuo, por supuesto, camino. Pero le vamos a pedir que sea trivial. ¿Qué significaba eso? Que se puede deformar homotópicamente a un punto. ¿Ya? Entonces, para cualquier punto en el abierto, para cualquier entero en el abierto, cualquier número en el abierto, pero que no pertenezca al camino, se tiene, esta es la fórmula integral de Cauchy, es una ecuación. Dice, el índice del camino sobre el punto por f de z será 1 partido por 2 pi, la integral sobre gamma de f de w partido por w menos z de z. Mentira, de w. W es la variable. Ahí sí. Esa es la forma integral de Cauchy.
Quiero que lo procese, que lo vea, ahí está. Digiéralo. Se lo voy a comentar enseguida. Y de ahí vamos a ver toda la infinitud de corolarios que aparecen de este teorema, que son un montón de corolarios. Muchos. Muchos. Se los voy a comentar nomás. Lo que quiere decir esta cuestión es en el fondo lo siguiente. Mire, le voy a hacer un ejemplo. Le voy a hacer un ejemplo específicamente cuando el camino es, qué sé yo, es una circunferencia, por ejemplo. ¿Ya? Si tengo la siguiente situación. Tengo un punto. Acá está mi punto Z, ¿ya? Un punto fijado Z en que pertenece a, está abierto U. Ya está en abierto U. Ok, la función está definida ahí. Y aquí, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar este camino. Una circunferencia. Súper sencillo. La circunferencia muy simple, algo que se me ocurre hacer así. Ya, un circulito chiquitito. Si yo quiero calcular f, la imagen de la función en ese punto, ¿ya? Como el índice de este camino es 1, porque da una pura vuelta, ese factor no va a aparecer. F de z será simplemente 1 partido por 2pi por la integral de ese circulito. Lo vamos a anotar así. No, lo voy a anotar como... Ya, voy a ponerle C. C de circunferencia. ¿Ya? De esta cuestión. FW, W menos Z, EW. Se da cuenta que es como que puedo caracterizar todas las imágenes de mi función en cualquier punto del dominio con esta integral. Con esta integral. Como que en simple vista, como que incluso podría pensarse que me complica la cosa, porque si quiero calcular la imagen tendría que resolver esa integral. Pero es al revés, esto entrega un montón de información súper precisa sobre la función en sí mismo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, para mostrarle una situación ejemplar, si yo tengo que la f de z se puede escribir así, también puedo decir lo mismo de la derivada. F' en W se va a escribir también como una cierta fórmula, es la misma que está acá asociado a F'. Y también F doble prima, que también son holomorfas, ¿cierto? En Z, perdón, no en W, en Z. También se va a escribir como una cierta integral, con la fórmula integral de Cauchy. Esto significa, y esto implica, como un primer corolario, que le voy a comentar, algo que ya se lo había comentado hace un montón de tiempo atrás, que ahora sí se puede demostrar, que si una función es holomorfa, esto es equivalente a decir que la función es analítica. ¿Ok? Sí, solo sí, la función es analítica. ¿Ya? Esto se demuestra usando la fórmula integral de Cauchy. Ni más ni menos. Bien. ¿Cómo se demuestra esto? Ya demostramos, por ejemplo, que si la función es analítica, entonces es holomorfo. Eso es obvio, porque para que sea analítica tiene que tener infinitas derivadas. ¿Cómo se demuestra el recíproco? Con lo que le estoy mostrando aquí. Lo que uno puede hacer es construir la serie de Taylor. Que los elementos de la serie de Taylor eran una cosa así como la derivada enésima en un punto, ¿cierto? Partido por n factorial.
estos coeficientes de dónde salen, de dónde aparecen estas cosas, se puede construir desde la fórmula integral de Cauchy como lo estoy mostrando aquí. Uno puede hacer este proceso con las derivadas de la función. Y efectivamente se puede demostrar que existe una serie de Taylor, etc. Todo tiene que ver con la serie y con la integral de esta fórmula de Cauchy. ¿Ya? Entonces las funciones analíticas son holomorfas, eso es equivalente, son lo mismo. Ya, es lo mismo. Incluso le voy a dar la fórmula de estas derivadas. Desde la fórmula integral de Cauchy, estos coeficientes a sub n, que están en la serie de Taylor, se pueden escribir así, como 1 partido por 2 pi, la integral de gamma, un camino gamma conveniente, f de w partido por esto, w menos z0 por, elevado a n más 1, w. Esta es como la formulita en la cual aparecen los coeficientes de la serie de Taylor. No le estoy mostrando de dónde sale esto, solamente se lo estoy así como comentando, de dónde aparece esta cuestión. Con eso que está ahí, que no es tan difícil de demostrar, de verdad que no es difícil, se demuestra que las funciones holomorfas son analíticas. Y esto es más aún porque me caracteriza los coeficientes de la expansión de Taylor. Incluso, fíjese en esto, incluso los coeficientes ahora yo puedo poner incluso aquí números negativos. Con donde el subíndice sea en z incluso. Es decir que esta expansión que está acá, esta escritura me permite no solamente escribir series de Taylor que son así, ¿no? A sub n por z menos z0 a la n, donde el n parte de 0 en adelante, sino que además se pueden hacer series en cuyos el índice de la sumatoria es un número entero. También tienen coeficientes negativos. ¿Cómo se hace eso? Se hace con que estos a sub n están dados por esta integral. Entonces se puede generalizar, ¿sí? Los a sub n para n negativos. Estas cosas de aquí se llaman series de Laurent. Es la generalización de la serie de Taylor. La serie de Taylor están asociados a las funciones holomorfas. Analítica en realidad, pero holomorfo y analítico es lo mismo. Las series de Laurent están asociadas a otro tipo de funciones que se llaman meromorfas. ¿Ya? Ahí viene todo un estudio aparte de funciones meromorfas que nace desde esta fórmula integral de Cauchy. ¿Ya? Porque me permite generalizar los coeficientes de la expansión. ¿Ya? De ahí viene todo este otro tema que es un tema que no vamos a ver, que tiene que ver con singularidades, tiene que ver con polos, tiene que ver con conteo de ceros y polos de funciones analíticas, que es un tema re interesante. Pero en lo que no hay tiempo, y con esto de las series de Laurent. Ya, ahora a continuación entonces, ahora que ya conoce usted la fórmula integral de Cauchy, que se la muestro acá, vuelva a enunciarla. Vuelvo a mostrárselo. Esta es la fórmula integral de Cauchy. Vamos a marcarla con verde. De esta formulita que está aquí, como le dije, aparecen 1.000.000 de corolarios. 1.000.000 de resultados más desde esta fórmula. La primera, por ejemplo, es esta, que es la función holomorfa analítica con esta fórmula que apareció aquí. Eso ya es un primer resultado desde esta fórmula. Pero aparecen un montón más. Y ahora le voy a tirar como una batería de corolarios. Uno se llama el teorema de Liouville. ¿Qué dice el teorema de Liouville? Dice, es muy simple el enunciado. Dice, toda función entera
y acotada es constante. ¿Qué es una función entera? No es lo que usted imagina. Una función entera es una función que es holomorfa en todo C. Eso es. Voy a anotarlo aquí entre paréntesis. Una función que es entera significa holomorfo en todo C. Eso es una función entera. Si tengo una función holomorfa en todo C y que es acotada, no queda ninguna opción que sea una función constante. ¿Sí? En otras palabras, si tengo una función holomorfa que está definida en todo C, como son los polinomios, como son las trigonométricas, como es la exponencial, no es constante. O sea, como yo sé que no es constante, no puede ser acotada, ¿sí? No puede estar acotada. Ese es el teorema de Liouville. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra esto? Se ocupa lo que le acabo de mostrar anteriormente. Se puede acotar los coeficientes de la serie de Taylor con esto, con esta fórmula que estaba aquí, con estos a sub n escritos como esta integral. Ya se pueden acotar. De acuerdo a algo que se llama, de hecho se llama la desigualdad de Cauchy, pero se demuestra con esta cuestión que está aquí. Si tú puedes acotar los términos, entonces si acotas los términos, como que puedes tirar un límite, bueno, no voy a entrar en detalles, pero te va a quedar que la función va a ser constante. ¿Ya? ¿Se entiende el teorema de Liouville? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? Eso es lo que se conoce también como principio del máximo, ¿no? Como algo así había leído. Ese es otro teorema. También se lo voy a mostrar. Mm, También es muy importante. Desde el teorema de Liouville, uno puede demostrar el teorema fundamental del álgebra. ¿Cómo se demuestra el teorema fundamental del álgebra? ¿Se acuerda del teorema fundamental del álgebra, no? Dice que todo polinomio de grado n posee n raíces, contando la multiplicidad, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso? Con todo lo que ya hemos hecho, es muy simple la demostración. Muy simple. Si tú tienes un polinomio, ¿ya? A coeficientes complejos en la variable compleja, tú tienes este polinomio, ¿vale? Este polinomio, bueno, puede tener raíces, puede no tener raíces, no sé, todavía no es tema. Por el momento, supongamos que no tiene ninguna raíz. Podríamos suponer por contradicción que no tiene ninguna raíz, ¿bien? Si no tiene ninguna raíz, tú puedes considerar esta función, da 1 partido por p de z, la función inversa, la inversa multiplicativa. Esta función, entonces, como no tiene ningún, si lo suponemos por contradicción, que esta cuestión no se anula para todo z en c, significa que esta otra función está muy bien definida en todo c. ¿Ya? Claramente esta cuestión es holomorfa. Y es holomorfa en todo c. Es una función holomorfa en todo c. Bien. Si quiero aplicar el teorema de Liouville, tendría que demostrar que esta función f es acotada. Y se puede demostrar que esta función f es acotada. Porque este polinomio no es acotado. El polinomio de hecho se extiende hacia infinito, ¿no es verdad? Si el polinomio se extiende hacia infinito, esta función 1 partido por p de z se puede demostrar que es acotada. Si esta función es acotada y es holomorfa en todo C, por el teorema de Liouville será constante. Si la función es constante, el polinomio será constante. ¿Qué pasa si el polinomio es constante?
Contradicción porque el polinomio es de grado mayor o igual a 1. Ya bueno, me estoy saltando un montón de rigurosidad en matemáticas, pero la idea es esa. Repito, si tienes un polinomio cualquiera, obviamente que tenga grado mayor o igual a 1, porque si es de grado 0 es refome. Y suponís que no tiene ninguna raíz, entonces tú consideras la función inversa multiplicativa. Tú puedes demostrar que esa función entonces será holomorfa en todo C y es acotada. Por lo tanto, por el teorema de Liouville, será constante. Lo cual implica que el polinomio es constante. Y eso es contradicción. Entonces todos los polinomios tienen por lo menos una raíz, po. Y si tiene una raíz, después lo empezáis a descomponer, lo descomponí y va así la descomposición total del polinomio y te va a quedar en puros factores lineales. ¿Sí? Ese es el teorema fundamental de la álgebra. Y así con un montón de resultados más, ¿bien? Lo invito a que revise el apunte. Existen un montón de resultados más del teorema de la fórmula integral de Cauchy. Por enunciarle algunos, del teorema de Morera. El teorema de la función abierta. El teorema de las formas locales de funciones holomorfas. El teorema del módulo máximo. El lema de Schwarz. El principio de reflexión de Schwarz. Sí, que son todos esos teoremas que le acabo de comentar son todos importantes, de hecho. Y todos aparecen desde la teoría de Cauchy, que consiste en darle esa mirada de forma en integrales a las funciones, ¿ya? Entenderlas como integrales. Para mí eso es un fenómeno sumamente curioso, porque mire, vuelvo atrás. En la fórmula integral de Cauchy, esto es una cosa muy extraña, a mi juicio. Es una cosa muy extraña. Que es como que si tú tienes una función, ya tienes esta función f, definida en esta abierto u, y tienes este punto z que estaba acá rojito. Si tú quieres ver la imagen de la función en ese punto, lo que te dice la fórmula integral de Cauchy es que te basta estudiar la función en esta circunferencia. Es como que el valor de la función, la imagen, se calcula con una ponderación. Es como una ponderación, en ese sentido en la integral, es como una ponderación de todas las imágenes que están alrededor. De acuerdo a esta integral con ese 1 partido por 2pi. A mí eso me parece una cosa muy extraña, la verdad. Pero así funciona la variable compleja. Listo. Vamos a cerrar entonces el curso con esto último. ¿Alguien tiene alguna última pregunta que quiera hacerme? Si no, nos despedimos hasta nunca. ¿Alguna última comentario o pregunta que quiera hacerme?